Capítulo 12. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros, y el Señor lo oyó. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo, por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es más fiel. Él es el más fiel de todos mis siervos. Y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con toda la piel blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, por favor, mi señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como la criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió, si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días, y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Acerot y acamparon en el desierto de Parán. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas, y eran los siguientes: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefune, de Caleb, hijo de Jefune, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susí, de la tribu de José, es decir, de la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Naabí, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí; Jeuel, hijo de Maquín, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país. A Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés, pues, los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo, vayan por el Negev y suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es el país y en si la gente que vive en él es fuerte o débil, y en si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas,
y si la tierra en que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tiene árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. Los hombres fueron y exploraron el país del desierto de Sin en el sur hasta Rehob en el norte, junto a la entrada de Amad. Entraron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anat. Hebrón fue conquistada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron allí una rama que tenía un racimo de uvas y entre dos se lo llevaron colgado de un palo. También recogieron granadas e higos. A ese arroyo le pusieron por nombre Escol, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Después de explorar la tierra durante 40 días, regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas. Y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de esto, vimos allá descendientes del gigante Anak. En la región del Negev viven los amalecitas. En la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos. Y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no, no podemos atacar a esta gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo, más no, más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decir unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo, y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua, pero no se rebelan contra el Señor ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser
pan comido para nosotros. Y ellos y a ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Le voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esta tierra. Pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: tú con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, está en medio de este pueblo, que te dejas ver a cara y tu nombre está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que saben de su fama van a decir: el Señor no pudo hacer que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darle, y por eso los mató en el desierto. Por eso, Señor nuestro, ahora tu gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Puesto que tu amor es tan grande, perdónale a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar. El Señor respondió: bien, yo lo perdono tal como me lo pides, pero eso sí, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hiciste en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto, y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Uno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y a sus descendientes se establecerán allí. Los amalecitas y los cananeos viven en la llanura. En cuanto a ustedes, den la vuelta mañana y sigan por el desierto en dirección al Mar Rojo. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que soportar las habladurías de estos malvados israelitas? Ya les he oído hablar mal de mí. Pues ve a decirles de mi parte. Yo, el Señor, juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que a los hijos que les he oído decir. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto. Con la excepción de Caleb y de Josué, ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solemnemente les prometí
que los iba a establecer en cambio a sus hijos, de quienes ustedes decían que iban a caer en poder de sus enemigos, los llevaré al país que ustedes han despreciado para que ellos lo disfruten. Los cadáveres de ustedes quedarán tirados en este desierto, pero en el que sus hijos vivirán como pastores durante 40 años. De este modo, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que todos ustedes mueran aquí en el desierto. Ustedes estuvieron 40 días explorando el país, pues también estarán 40 años pagando su castigo, un año por cada día. Así sabrán lo que es ponerse en contra de mí. Yo, el Señor, lo afirmo, así voy a tratar a este pueblo perverso que se ha unido contra mí en este desierto. Encontrarán su fin, aquí morirán. En cuanto a los hombres que Moisés había enviado a explorar el país y que al volver dieron tan malos informes, haciendo que la gente murmurara, el Señor los hizo caer muertos. De todos ellos, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Cuando Moisés contó a los israelitas lo que el Señor había dicho, todos ellos se pusieron muy tristes. A la mañana siguiente se levantaron temprano, subieron a la parte alta de la región montañosa y dijeron: ya estamos aquí, vayamos al lugar de que el Señor nos ha prometido, pues en verdad hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿por qué desobedecen las órdenes del Señor? Ese intento va a fracasar. No sigan adelante porque el Señor no está con ustedes. Sus enemigos los van a derrotar. Allá delante los esperan los amalecitas y los cananeos para pelear con ustedes y matarlos. Y puesto que ustedes han abandonado el Señor, Él ya no está con ustedes. Ellos, sin embargo, se empeñaron en subir a la parte alta de la región montañosa, pero ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se movieron del campamento. Entonces salieron los amalecitas y los cananeos que vivían en la región y persiguieron a los israelitas hasta Horma, derrotándolos completamente. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando entren ustedes en el país que yo voy a darles para que vivan en él, y me ofrezcan un toro o una oveja para quemarlo en mi honor como sacrificio u holocausto de olor agradable, ya sea en cumplimiento de alguna promesa o como ofrenda voluntaria o en ocasión de alguna fiesta, el que presente la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Además, a los sacrificios indicados se deberá añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero. Si se trata del sacrificio de un carnero, se añadirán 4 kilos de harina amasada con poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino como ofrenda de olor agradable para mí. Si se trata del sacrificio de un becerro para ofrecerlo como holocausto o como sacrificio de reconciliación o en cumplimiento de una promesa, se añadirán 6 kilos de harina amasada con 2 litros de aceite más 2 litros de vino como ofrenda quemada de olor agradable para mí. Esto es lo que deberá hacerse por cada toro, cada carnero, cada cordero o cada cabrito que se ofrezca. Por cada animal que se ofrezca se hará su ofrenda correspondiente según el número de animales. Todo israelita deberá cumplir estas normas cuando me haga una ofrenda quemada de olor agradable. Si un extranjero, ya sea que se encuentre de paso o que viva permanentemente entre ustedes,
quiere presentarme una ofrenda quemada de olor agradable, deberá cumplir las mismas normas que todos ustedes. La misma norma vale para ustedes y para los extranjeros. Será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Una misma ley y una misma norma habrá para ustedes y para los extranjeros. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado en el país a donde los voy a llevar y empiezan a disfrutar del trigo que se produce en él, deberán separar una parte para ofrecérmela. Y así como me ofrecen la primera porción del trigo trillado, así también con la primera masa que preparen me harán una ofrenda de pan. Esta ofrenda deberá hacerse siempre. Cuando involuntariamente dejen ustedes de hacer cualquiera de las cosas que le he ordenado a Moisés desde el primer día en adelante, para que ustedes y sus descendientes las cumplan, deberán hacer lo siguiente. Si la falta ha sido involuntaria y de todo el pueblo me ofrecerá un becerro como holocausto de olor agradable con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Además, me ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote celebrará el rito para obtener el perdón a favor de todo el pueblo de Israel, y yo los perdonaré, pues se trata de una falta involuntaria y ellos me presentaron su ofrenda y su sacrificio por el pecado. Yo perdonaré a todo el pueblo de Israel y a los extranjeros que vivan entre ustedes si la falta del pueblo ha sido involuntaria. Si la falta involuntaria la comete una persona en particular, esa persona ofrecerá como sacrificio por el pecado una cabrita de 1 año. El sacerdote celebrará ante mí el rito para obtener perdón por el pecado involuntario de esa persona y yo la perdonaré. La misma norma vale para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ustedes si la falta cometida ha sido involuntaria. Pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjera, me ofende a mí. Por lo tanto, esa persona será eliminada de entre su gente, pues despreció mi palabra y no cumplió mis órdenes. Será eliminada del todo y cargará con su maldad. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en Sábado. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante todo el pueblo, y ellos lo tuvieron bajo vigilancia, pues aún no se había decidido lo que debía de hacer con él. Entonces dijo el Señor a Moisés: ese hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo apedreen fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas con flecos en el borde de su ropa. Las borlas deben ser de hilo morado. Así, cuando ustedes vean las borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los cumplirán, y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán, y estarán consagrados a mí, que soy su Dios. Yo, el Señor, el Dios de ustedes, que los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Un levita descendiente de Kehat, llamado Coré, hijo de Izhar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros.
¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían: mañana por la mañana, el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas a aquel a quien él escoja. Hagan lo siguiente: traigan los incensarios de Coré y sus compañeros. Pónganles brasas, échenles incienso y colóquenlos mañana delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja es el que le está consagrado. Y basta ya, levitas. Luego dijo Moisés a Coré: óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes de entre el pueblo de Israel y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten ese servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de la tribu, los levitas, estén cerca de él y ahora ambicionan también el sacerdocio. Realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es contra el Señor, contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corran como el agua, para hacernos morir en el desierto, y además quieres ser nuestro jefe supremo? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corran como el agua, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres que todos nos dejen llevar como si fueran ciegos? ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No, no iremos a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Entonces Moisés dijo a Coré: preséntese mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará allí. Que cada uno lleve su incensario y le pongan incienso. Tú y Aarón llevarán también su incensario y lo pondrán junto con otros 250 delante del Señor. Entonces cada uno tomó su incensario, le puso brasa e incienso y se lo colocó junto con Moisés y Aarón. Y se colocó junto con Moisés y Aarón delante de la tienda del encuentro. Coré ya había reunido contra ellos a todo el pueblo frente a la tienda del encuentro. La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo, y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: apártense de este pueblo, que voy a destruirlo en un momento. Pero ellos, inclinándose al tocar el suelo con la frente, dijeron: oh Dios, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Y el Señor respondió a Moisés: dile a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó, seguido por los ancianos de Israel, y fue a donde estaban Datán y Abiram. Entonces le dijo al pueblo: apártense de las tiendas de estos hombres perversos, y no toquen nada de lo que les pertenece. No vayan a hacer que también ustedes mueran por el pecado de ellos. El pueblo se apartó de donde estaban Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram estaban a la entrada de su tienda con sus mujeres y sus hijos. Y Moisés continuó: con esto les voy a probar que el Señor, quien me ha enviado a hacer todas estas cosas, y que no las hago por mi propia voluntad. Que el Señor es quien me ha enviado a hacer todas estas cosas y que no las hago por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren de muerte natural, como los demás hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario y la tienda se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, caen vivos al fondo de la tierra, entonces sabrán ustedes que estos hombres, los que han menospreciado al Señor, son los que han menospreciado al Señor.
Cuando Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra, con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Al oírlos gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo y diciendo: no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también. Además, el Señor envió un fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Se te cerró el micrófono, cuñadita. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Ah, sí, cuñadito. ¿No Ah, había terminado? no, ¿o sí? Bueno, no sé, yo aquí tengo que sigue hasta... falta bastante todavía aquí, no sé. Hasta el 35 tengo yo. Ok, listo, entonces sigo yo. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a Eleazar, hijo de Aarón, que saque los incensarios de entre los restos del incendio y que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos. Los incensarios de estos hombres que han muerto por haber pecado han quedado consagrados porque fueron usados para presentar incienso delante de mí. Conviertan pues ese metal en láminas para recubrir el altar y para que sirvan de advertencia a los israelitas. El sacerdote Eleazar recogió los incensarios de bronce que habían presentado los hombres que murieron en el incendio y ordenó que los convirtieran en láminas para recubrir el altar. Esta fue una advertencia a los israelitas de que nadie, aparte de los descendientes de Aarón, podía acercarse al altar para ofrecer incienso al Señor. De lo contrario, le pasaría lo que a Coré y a sus compañeros. Y todo se hizo tal como el Señor se lo había ordenado a Eleazar por medio de Moisés. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón. Decían: ustedes están matando al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón, pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En ese momento la nube la cubrió y se apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro y el Señor le dijo a Moisés: apártense de toda esa gente que los voy a destruir en un momento. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y Moisés le dijo a Aarón: trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que dijo Moisés y se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos entre el pueblo. Entonces Aarón puso incienso y pidió a Dios perdón por el pueblo. Luego se colocó entre los que ya habían muerto y los que todavía estaban con vida, y la plaga se detuvo. Aunque ya para entonces habían muerto 14.700 personas, sin contar los que habían muerto antes, durante la rebelión de Coré. Cuando la plaga terminó, Aarón volvió a entrar en la tienda del encuentro para reunirse con Moisés. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de la tribu traigan un bastón, o sea, 12 bastones en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón, y en el bastón correspondiente a la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues debe haber un bastón por cada jefe de tribu. Lo colocarás en la tienda del encuentro frente al arca de la alianza, que es donde yo me encuentro con ustedes. Voy a hacer que retoñe el bastón de mi elegido, y así los israelitas no seguirán hablando mal de ustedes delante de mí.
Moisés dijo esto mismo a los israelitas y cada uno de los jefes de la tribu dio un bastón, reuniendo así 12 bastones en total. Entre ellos estaba también el bastón de Aarón. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza y al día siguiente, cuando fue a la tienda, vio que el bastón de Aarón correspondiente a la tribu de Leví había retoñado. Había echado retoños y dado flores y tenía almendras maduras. Entonces Moisés sacó de la presencia del Señor todos los bastones y se los mostró a los israelitas. Después de verlos, cada uno tomó su bastón. Entonces el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner el bastón de Aarón delante del arca de la alianza y guárdalo allí como advertencia para este pueblo rebelde. Así harás que deje de hablar mal delante de mí y no morirá. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó, pero los israelitas dijeron a Moisés: estamos perdidos, todos vamos a morir. Todos los que se acercaron al santuario, se acercan al santuario del Señor, mueren. ¿Acaso vamos a morir todos? El Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos, junto con los demás miembros de la tribu de Leví a la que perteneces, serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario. Pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales. Pero debes hacer que los demás miembros de la tribu de Leví, a la cual perteneces, te ayuden a ti y a tus hijos en el servicio ante la tienda de la alianza. Ellos estarán a tu servicio y al servicio de la tienda, pero no deberán acercarse a los utensilios del santuario ni al altar. De lo contrario, morirán ellos y ustedes también. Deberán acompañarte en el servicio de la tienda del encuentro y en todos los oficios correspondientes. Pero ninguna persona extraña debe acercarse a ustedes. Ustedes son los encargados del servicio del santuario y el altar. Así no volveré a enojarme con los israelitas. Yo separé a tus hermanos los levitas de los demás israelitas para dárselos a ustedes, a fin de que sirvan en los oficios de la tienda del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos podrán desempeñar las funciones sacerdotales relacionadas con el altar o que se realizan tras el velo. Este oficio les corresponde a ustedes, pues yo les he dado el derecho de ejercer las funciones sacerdotales. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. El Señor le dijo a Aarón: yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas que se me hacen. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas me hacen, te las doy a ti y a tus hijos como la parte que les corresponde. Esta será una norma para siempre. De los sacrificios que se queman, te tocarán a ti todas las ofrendas de cereales y los sacrificios que por el pecado o por la culpa me ofrezcan los israelitas. Todas estas ofrendas sagradas serán para ti y para tus hijos. Todo varón de entre ustedes podrá comer de estas ofrendas, pero habrá de comerlas en un lugar consagrado, pues son sagradas. También te doy a ti y a tus hijos e hijas que aún vivan contigo las ofrendas especiales que los israelitas me presenten. Esta será una ley permanente. Cualquier persona de tu familia que esté ritualmente pura podrá comerlas. También te doy los primeros frutos de los que los israelitas me traen cada año, lo mejor del aceite, lo mejor del vino y del trigo. Igualmente los primeros frutos de las cosechas que ellos me ofrecen serán para ti. Cualquier persona de tu familia que esté ritualmente pura podrá comerlos. Toda ofrenda que los israelitas me consagren será para ti. Todos los primeros hijos de los israelitas o las primeras crías de los animales que me ofrecen serán para ti. Pero en el caso de los primeros hijos de los hombres y de las primeras crías de los animales impuros, pedirás un rescate a cambio. El rescate deberá pagarse un mes después del nacimiento y será de 5 monedas de plata, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. Pero no permitirás que sean rescatadas las primeras crías de las vacas, las ovejas o las cabras. Esas están reservadas para mí y tendrás que matarlas. Su sangre la derramarás sobre el altar y su grasa la quemarás como ofrenda de olor agradable para mí.
Tú podrás quedarte con la carne, lo mismo que con el pecho del animal, que es la ofrenda especial, y con el muslo derecho. Todas las contribuciones que los israelitas aparten para mí te las doy a ti y a tus hijos e hijas que aún vivan contigo. Esta es una ley permanente, es una alianza invariable, eterna, que yo hago contigo y con tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel, como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en Israel. A los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos en pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Los demás israelitas no deberán acercarse a la tienda del encuentro porque cometerían un pecado que les traería la muerte. Los levitas serán los únicos que se ocuparán del servicio de la tienda del encuentro y serán responsables de las faltas que cometan. Esta será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Los levitas no tendrán territorio propio en Israel. A ellos les he dado en propiedad la 10ª parte que los israelitas deben ofrecerme de sus productos. Por eso les he dicho que no tendrán territorio propio en Israel. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a los levitas que cuando reciban de los israelitas esa 10ª parte de sus productos que yo les he dado como su propiedad, deberán reservar 1/10 de ella para ofrecérmelo a mí. Esa será su contribución, semejante a la contribución que hacen los israelitas cuando dan una parte de su trigo y de su vino. Así, de esa 10ª parte que les dan los israelitas, los levitas apartarán su contribución al Señor y se la darán al sacerdote Aarón. De todo lo que les den, deberán separar una parte como contribución para mí, y la parte que me consagren debe ser la mejor. Diles también: una vez que hayan separado la mejor parte para mí, el resto pueden considerarlo como si fuera su trigo y su vino, y pueden comerlo ustedes y sus familias en cualquier lugar. Ese es su salario por el servicio que prestan en la tienda del encuentro. Una vez que hayan separado la mejor parte para mí, podrán comer el resto sin cometer pecado. De esta manera no profanarán las ofrendas sagradas de los israelitas y no serán condenados a muerte. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: yo, el Señor, doy esta orden. Di a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo que no tenga ningún defecto y a la que nunca antes le hayan puesto el yugo. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento y ordenará que la maten en su presencia. El sacerdote Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y rociará con ella 7 veces hacia la tienda del encuentro. Luego quemarán la vaca en su presencia y quemarán también el cuero, la carne, la sangre y el estiércol. El sacerdote tomará enseguida madera de cedro, una ramita de hisopo y tela roja, y lo echará todo al fuego en que se quema la vaca. Luego lavará su ropa y se lavará así mismo con agua, y después podrá entrar en el campamento, aunque quedará ritualmente impuro hasta la tarde. En cuanto al hombre que quemó la vaca, lavará también su ropa y se lavará a sí mismo con agua y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Otro hombre que esté ritualmente puro recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. Esa ceniza la utilizará el pueblo de Israel para preparar el agua de purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que recogió la ceniza lavará su ropa y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Esta
Esta es una ley permanente que vale tanto para ustedes, los israelitas, como para los extranjeros que vivan entre ustedes. El que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. Al tercero y al séptimo día deberá purificarse con el agua de purificación y quedará puro. Si no se purifica el tercero y el séptimo día, no quedará puro. Si alguno toca el cadáver de una persona y no se purifica, profana el santuario del Señor y por lo tanto deberá ser eliminado de Israel, puesto que no ha sido rociado con el agua de purificación, se encuentra en estado de impureza. Las normas para cuando alguien muere en una tienda de campaña son las siguientes. Todos los que se encuentran dentro de la tienda y todos los que entran en ella quedarán impuros durante 7 días. Todas las vasijas que estén destapadas o con la tapa mal puesta también quedarán impuras. En el campo abierto, todo el que toque el cadáver de una persona asesinada o muerta de muerte natural, o unos huesos humanos o una tumba, quedará impuro durante 7 días. En tales casos, la impureza que tomara un poco de ceniza de la vaca sacrificada por el pecado y se pondrá en una vasija para echarla encima agua de manantial. Luego un hombre que esté puro tomará una ramita de hisopo, la mojará en el agua y rociará con ella la tienda, las vasijas y las personas que estaban allí, y también el que tocó los huesos o el cadáver de la persona asesinada o muerta de muerte natural o la tumba. El hombre ritualmente puro debe rociar al impuro en los días tercero y séptimo. Al séptimo día ya lo habrá purificado. Entonces la persona impura lavará su ropa y se lavará a sí mismo con agua, pero quedará impura hasta la tarde. Si una persona ritualmente impura no se purifica, debe ser eliminada de entre sus pueblos, pues profana el santuario del Señor, puesto que no fue rociada con el agua de purificación, sigue estando impura. Esta es una ley permanente. El que rocía a otro con el agua de purificación deberá lavar su ropa. El que toque el agua de purificación quedará impuro hasta la tarde. Todo lo que sea tocado por una persona impura quedará impuro, y el que toque a una persona impura quedará también impuro hasta la tarde. En el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cades. Allí murió María y allí fue enterrada. Como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y Aarón y le dijeron a Moisés: ojalá hubiéramos muerto junto con los otros israelitas que hizo morir el Señor. ¿Para qué trajeron ustedes al pueblo del Señor a este desierto? ¿Acaso quieren que muramos nosotros y nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? Aquí no se puede sembrar nada, no hay higueras, ni viñedos, ni granados, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro, y allí se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces la gloria del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordénale a la roca que le dé agua, y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo ordenó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darle de beber?
Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con el bastón y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente en el país que les he dado. Este es el manantial de Meribá, donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y Él les mostró su santidad. Desde Cades, Moisés envió unos mensajeros al rey de Edom a decirle: tus hermanos israelitas te mandan decir, tú bien sabes las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados se fueron a Egipto y vivieron allá mucho tiempo, pero los egipcios nos maltrataron a nosotros igual que a nuestros antepasados. Entonces pedimos ayuda al Señor y Él escuchó nuestros gritos y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos ahora en la ciudad de Cades, en la frontera de tu país. Te pedimos que nos dejes pasar por tu territorio. No pasaremos por los campos sembrados ni por los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino real y no nos apartaremos de él hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero el rey de Edom le respondió: no pasen por mi territorio, pues de lo contrario saldré a su encuentro con mi ejército. Los israelitas le explicaron: seguiremos el camino principal y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te la pagaremos. Lo único que queremos es pasar a pie por tu territorio. Pero el rey de Edom les contestó: pues no pasarán. Y salió al encuentro de los israelitas con un ejército fuerte y bien armado, empeñado en no dejarlos pasar por su territorio. Entonces los israelitas buscaron otro camino. Todo el pueblo de Israel salió de Cades en dirección al monte Hor. Allí, junto a la frontera de Edom, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Aarón va a morir y no entrará en el país que yo he dado a los israelitas, porque junto al manantial de Meribá ustedes desobedecieron mis órdenes. Tú, Moisés, lleva a Aarón y a su hijo Eleazar a la cumbre del monte Hor. Allí le quitarás a Aarón la ropa sacerdotal y se la pondrás a Eleazar. Aarón morirá allí. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todos los israelitas subieron al monte Hor y allí Moisés le quitó a Aarón la ropa sacerdotal y se la puso a Eleazar. Allí mismo, en la cumbre del monte, murió Aarón, y Moisés y Eleazar bajaron del monte. Al darse cuenta los israelitas de que Aarón había muerto, lloraron por él durante 30 días. Cuando el rey cananeo de la ciudad de Arad, que vivía en el Negev, oyó decir que los israelitas venían por el camino de Atarim, salió a pelear contra ellos e hizo algunos prisioneros. Entonces los israelitas prometieron al Señor que, si Él les ayudaba a conquistar aquel país, ellos destruirían por completo todas sus ciudades. El Señor concedió a los israelitas lo que ellos le habían pedido y les ayudó a derrotar a los cananeos, y los israelitas destruyeron por completo a los cananeos, lo mismo que a sus ciudades, por lo que a aquel lugar le pusieron por nombre Hormá. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas, que los mordieron, y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta
y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Los israelitas siguieron su camino y acamparon en Obot. De Obot siguieron adelante y acamparon en Lie Abarim, en el desierto, al oriente del territorio de Moab. De allí siguieron y acamparon en el arroyo Sereb. Luego siguieron delante y acamparon en otro lado del río Arnón. Ese río se encuentra en el desierto, que se extiende desde el territorio de los amorreos y sirve de frontera entre el territorio de Moab y el de los amorreos. A eso se refiere lo que se dice en el libro de las guerras del Señor. Pasamos por Baeb a la región de Sufá, por los arroyos y por el Aunón, y por la orilla de los arroyos que se extienden hacia la región de Ar y llegan hasta la frontera de Moab. Del río Arnón siguieron hasta Beer. Allí está el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Fue en esta ocasión cuando los israelitas cantaron: brota agua del pozo, cántele al pozo. Los jefes lo cavaron con sus varas de mando, los nobles del pueblo lo abrieron con sus bastones. Del desierto continuaron los israelitas hasta Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el territorio de Moab, hacia las alturas de Pisgah, desde donde se ve el desierto. Los israelitas mandaron unos mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, y que le dijeran: quisiéramos pasar por tu territorio, no nos meteremos en los campos sembrados ni en los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Atravesaremos tu territorio yendo por el camino real. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por su territorio, sino que juntó a toda su gente y salió al encuentro de ellos en el desierto. Y al llegar a Jahaz, los atacó. Pero los israelitas se defendieron y los derrotaron y ocuparon su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera con el territorio de los amonitas, la cual estaba fortificada. Así pues, Israel ocupó todas estas ciudades de los amorreos, es decir, Hesbón y sus pueblos dependientes, y se quedó a vivir en ellas. Hesbón era la ciudad donde vivía Sihón, el rey de los amorreos. Sihón había estado en guerra con el anterior rey de Moab y le había quitado todo el territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas: vengan a Hesbón, la capital del rey Sihón, reconstrúyanla, fortifíquenla. Desde Hesbón, la ciudad de Sihón, brotaron las llamas de un incendio que destruyeron a Ar de Moab y a las alturas que dominan al Arnón. Lástima de ti, Moab, estás perdido, pueblo del dios Quemos. Él ha dejado que tus hombres salgan huyendo, que tus mujeres caigan en poder del rey Sihón. Fue destruido el poder de Hesbón, de Bidón y de Nofab, todo quedó en ruinas, y el fuego llegó hasta Medeba. Así pues, Israel ocupó el territorio amorreo. Además, Moisés envió a algunos hombres a explorar la ciudad de Jazer, y los israelitas conquistaron las ciudades vecinas y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Después volvieron en dirección de Basán, pero Og, el rey de Basán, salió con todo su ejército a pelear contra ellos en Edrei. Entonces el Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, que yo voy a ponerlo en tus manos, junto con todo su ejército y su país. Y tú harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que vivía en Hesbón. Y así los israelitas mataron a Og y a sus hijos, y a todo su ejército. No dejaron a nadie con vida, y se apoderaron de su territorio. Dios, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de pasar acá este rato leyendo tu palabra, recordando estos hechos
poderosos que tú hiciste en el desierto con el pueblo de Israel, Señor. Entendiendo que eres un Dios que provee lo que necesitamos siempre. Un Dios celoso. Bendito Padre, ayúdanos a comprender estas lecturas, estos relatos, Señor, y sacar de allí los principios que debemos guardar nosotros para nuestra vida y que los pongamos en práctica, Señor, cada instante. Comendamos este día, que nos guíe, Señor, que nos guarde, nos orientes en lo que debamos hacer, las decisiones a tomar, Señor, sean siempre dirigidas por tu Santo Espíritu. Queremos agradarte en todo, queremos servirte, Señor. Ayúdanos, Padre amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.